Buenos días, vamos a empezar con el tema 1.2. Vamos a definir qué es la historia regional y por qué es importante algunos conceptos que están dentro de este 1.2, ¿no? Vamos a empezar con el concepto, tres conceptos que nos interesan para analizar esta problematización que les vamos a presentar como historia regional, ¿no? Espacio, territorio y región son tres conceptos que vienen de la geografía. Vamos a hablar primero vamos a empezar por el concepto de espacio. Hablar de espacio es abrir universos, dimensiones múltiples y posibilidades de un sinnúmero de significados, ¿no? Como lo planteo acá, es un concepto polisémico porque no es abordado solamente desde la geografía, sino que es abordado por diferentes disciplinas. Otro ejemplo sería la física, ¿no? Que es el espacio. El espacio está todo aquello que está fuera de lo que sería el planeta Tierra, ¿no? El universo sería un espacio. Entonces ahí estamos hablando de otras categorías, de otra categoría de espacio que es totalmente diferente a lo que vamos a aplicar las ciencias sociales cuando analicemos y abordemos ese concepto, ¿no? El concepto de espacio recién fue problematizado en la segunda mitad del siglo XX, cuando no solamente la geografía, sino la antropología, la historia lo empieza a utilizar dentro de sus investigaciones y dentro del análisis específicamente histórico, con respecto sobre todo al desarrollo de temas culturales, ¿no? El avance de la historia que aborda los temas culturales no puede seguir esta dinámica que le presentaba la geografía tradicional, clásica, de espacio muy relacionado al concepto de territorio y geografía, que significaba o nos hacía ver, o que aún hoy nos hace ver, que el espacio es una cuestión que es visible, palpable, y que nosotros lo podemos analizar y ver, incluso dibujar en un papel, ¿no? Entonces el concepto de espacio va mucho más allá que el concepto de territorio y región en el sentido clásico que se tenía. Voy a dar un ejemplo. En un espacio de frontera, imagínense, no estoy diciendo frontera, en un espacio de frontera, de cualquier límite que haya de nuestro Estado nacional, estoy pensando en Aguas Blancas y Bermejo, por ejemplo, no podemos decir que ese espacio está limitado por esa frontera invisible, pero que está palpable, que divide una sociedad de la otra. Una sociedad, la sociedad de Bermejo no puede subsistir sin la sociedad que se creó del otro lado, que es Agua Blanca, ¿no? Hay una interrelación económica, social que las une, ¿está bien? Por lo tanto, a veces esa frontera no existe. Hoy, en la actualidad, hay un gran problema debido al COVID, por ejemplo, en las regiones de frontera, porque se sabe que es imposible que ambas regiones, ambas sociedades subsistan una sin la otra, ¿no? ¿Por qué digo que hay un problema? Porque saben que se han sacado decretos nacionales, tanto del Estado argentino como del Estado boliviano, igual que el Estado chileno, donde están con cierres de fronteras, ¿no? Físicas. No estoy hablando de las fronteras aéreas, pero las fronteras físicas supuestamente están cerradas y ustedes llegan a informaciones y si tienen conocido, esa frontera es, digamos, es permeable, y a pesar de que hay una disposición nacional de los estados nacionales, las sociedades que viven en el lugar no la acatan porque es imposible, porque subsisten tradicionalmente, se relacionan, y aún en esta crisis que tenemos del COVID no se puede romper. Imagínense antes, cuando no existía esta definición de frontera haciendo referencia a un Estado nacional, ¿no? Entonces el concepto de espacio es mucho más complejo, porque el espacio nos puede referir a un espacio cultural, a un espacio económico, pero también a un espacio físico. A veces coinciden y a veces pueden no coincidir esos tres espacios que les estoy planteando en un territorio.
Para nosotros, para los historiadores, el concepto de espacio histórico es muy importante. Por un lado, hace referencia a un lugar donde sucede un acontecimiento histórico, donde está muy relacionado al concepto clásico de espacio geográfico, que tiene que ver con delimitar un lugar donde se produce ese hecho, pero también es un espacio cultural, porque esos acontecimientos que se dan en ese lugar tiene que ver con un contexto más amplio que tiene mucha relación con las tradiciones, con las prácticas culturales, con las civilizaciones y con los pueblos. ¿Está bien? Así que esa es nuestra visión sobre el espacio para los historiadores. En ese sentido, ¿qué es el territorio? El territorio siempre estuvo muy relacionado al ámbito político y cultural de la vida humana. Especialmente es un concepto que aparece en el siglo XIX y que forma parte de la definición cuando se define qué es un Estado-nación. El Estado-nación, primero, uno de los atributos es que tiene que tener un territorio delimitado y que tiene que ser reconocido por los otros estados, ¿no? Ese concepto de territorio que teníamos en el siglo XIX, hoy más o menos se está poniendo en tensión porque el concepto de territorio estaba muy relacionado a la conformación de los estados nacionales y hoy el concepto de territorio es un poquito más complejo porque desde los debates y desde los planteamientos que se empiezan a hacer, especialmente de las comunidades originarias, tiene otro pensamiento de territorio, ¿no? Que no puede haber un único territorio, sino que puede haber varios territorios dentro de un mismo estado, y eso viene a complejizar un poco ese concepto. Para nosotros está muy relacionado a esto último que yo les estoy presentando, ¿no? El concepto de territorio para nosotros no va a ser la conformación de un Estado nacional, sino que el concepto de territorio muchas veces lo vamos a utilizar para analizar algunas coyunturas de algunas comunidades indígenas, ¿no? En el pasado y en la actualidad, porque hoy, por ejemplo, hay muchas comunidades indígenas que están apelando a la justicia para que se vaya definiendo su territorialidad sobre la posesión de algunos espacios, que es muy importante, que es la tierra sobre todo, ¿no? Estos debates que les estoy presentando se hacen muy evidentes cuando uno va al interior de Salta, acá nomás, Cafayate, San Carlos, Cachi o la Quebrada del Toro, donde muchas comunidades están sosteniendo su ancestralidad sobre esa posesión de la tierra y sobre ese territorio. Y están definiendo de dónde a dónde tradicionalmente ese territorio se define como parte de su subsistencia, de su cultura y de su historia, ¿no? En ese sentido, esta categoría es mucho más concreta por ahí, porque sí está muy relacionada a la geografía física, porque significa poner en un papel qué es un territorio y de dónde a dónde va, en cualquier, ya sea un territorio que esté apelando a las comunidades indígenas, o si estamos hablando, como acá yo les puse un ejemplo, del espacio controlado por los incas. Entonces volvamos. ¿Qué es la historia regional? En fin, entonces dirán ustedes, y yo les diré que vamos a dividir en dos el concepto, porque es muy importante ver que esta historia regional que le venimos a proponer es una historia regional totalmente renovada. Primero, hay que partir de la concepción que la historia es la ciencia del hombre en sociedad, ¿no? Que tiene un método, que tiene fuentes, que presenta problemas y que sobre todo es una historia que se hace desde el presente. Yo no me voy en una cápsula hacia el pasado para ver qué pasó en ese pasado, sino con los problemas que en el presente me estoy planteando puedo hacer o planteo una investigación que tiene que ver con ese pasado, ya sea reciente o un pasado que tenga que ver con las relaciones o estrategias de las sociedades precolombinas, ¿no? En ese sentido, el concepto de región, que viene obviamente de la geografía también, muchas veces tradicionalmente se cree
que ese concepto de región ya está dado. Entonces, la historia regional que nosotros les proponemos a ustedes ya estaría dado. ¿Qué quiere decir? Que la historia regional que vamos a presentarles es del noroeste argentino. Y lo que les quiero decir es que no va a ser así. ¿Por qué? Porque la idea de regionalizar, que fue utilizada no solamente por la geografía, sino también por la política, en el siglo XX especialmente se refuerza esa idea de dividir el Estado argentino en diferentes regiones, y ahí aparece el concepto de región de noroeste argentino, noreste, centro, Patagonia, etcétera, ¿no? Cuyo, que para abocar algunas características nos puede servir. Ahora, para analizar como un espacio homogéneo, ¿no? A pesar que tenemos algunas características en común, la provincia que nosotros denominamos NOA no es una región homogénea, ¿está bien? Es una región que dentro de ese mismo espacio presenta diferentes diferencias internas, no solamente económicas, sino sociales, políticas y culturales. Por ejemplo, si nos abocamos a un periodo histórico del siglo XIX y el surgimiento de la producción azucarera, vamos a ver, y que aún hoy vamos a visualizar ese mismo fenómeno, que la producción azucarera en Tucumán provoca un desarrollo económico y una transformación muy importante en el mismo Tucumán. No así en el mismo periodo cuando se está produciendo azúcar en Salta y Jujuy. ¿Por qué? Porque el contexto donde se desarrolla las fuerzas productivas y las fuerzas de capital son totalmente diferentes. Por lo tanto, el resultado de ese desarrollo agroindustrial en Tucumán no fue el mismo que se va a producir en lo que serían en los ingenios que tenía Salta y Jujuy. ¿Y por qué? Y vamos a ver, esa es una de las cuestiones que le vamos a presentar como debate. ¿Por qué no se da el mismo desarrollo, el auge productivo que se da para Tucumán? Y porque las situaciones sociales, económicas, culturales, donde se desarrollan los ingenios en Salta y Jujuy son totalmente diferentes. ¿Está bien? En esa misma línea de investigación, cuando nosotros hagamos referencia a la historia regional de siglos anteriores, va a depender del tema y del objeto, el recorte social que hagamos, sobre todo, para analizar determinado problema. ¿Por qué? Porque para nosotros la región es una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos está dada la región. A la región lo construimos nosotros los historiadores. ¿Está bien? Nuestra región, si vamos a hablar de cuestiones económicas, nuestra región va a ser totalmente diferente si hablamos de temas culturales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las características y los actores que participan en ambas dinámicas son totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una región económica, obviamente que hablaré de los actores, de los comerciantes, de los productores, obviamente, y cómo algunos sectores se benefician y quiénes otros sufren de ese sistema. Si hablo de una región cultural, tal vez esté pensando, cuestión que también puede suceder en la región económica, que el espacio del que esté hablando esté más allá de lo que nosotros conocemos como noroeste argentino. Por ejemplo, si hablo del concepto de la cultura andina hace referencia desde el sur de Perú, pasa por todo Bolivia y nosotros estamos incluidos en esa cultura andina, ¿no? ¿Por qué estamos incluidos? Porque teníamos relaciones culturales con ese espacio, porque tuvimos relaciones culturales a través de la circulación de productos y también, por decirlo de otra manera, con la llegada de los incas tuvimos una raíz cultural bien andina, ¿no? Vamos a ir debatiendo todas esas cuestiones, que esta raíz cultural que llega también con los incas no va a llegar a una sociedad
que está en blanco de tabula rasa como se plantea, ¿no? Sino que en realidad había comunidades que subsistían en nuestro espacio en el Valle Calchaquí, por ejemplo, en la quebrada de Humahueca, que ya estaban antes de la llegada de los incas, y que ese fenómeno de la llegada de los incas va a transformar algunas raíces culturales, pero algunas van a subsistir aún después de la llegada de los incas y aún después de la llegada de los propios españoles. Entonces nuestra región ahí se va transformando y nos va mostrando que la historia regional no va a depender de una región preestablecida. Por ejemplo, acá yo les muestro 3 figuras que sería el espacio regional, ¿no? La historia de estos espacios, pero vamos a ver que hacen referencia a diferentes periodos y a diferentes momentos. Acá está un mapa de la organización de los virreinatos del Río de la Plata y del Virreinato del Perú, ¿no? Nosotros en algunos momentos perteneceremos al Virreinato del Perú y en otros momentos empezaremos a pertenecer en el Virreinato del Río de la Plata. Lo que sí vamos a ir conformando son estas 14 provincias, que son el inicio que se da para la conformación del Estado Nacional, y donde ven que hay provincias que están en amarillo que todavía no forman parte del Estado Nacional porque es de dominación indígena y que estas provincias recién hacen su aparición en el siglo XX, ¿no? Y acá algo que va a ser muy importante, que a este mapa también le falta, y que ahí hay un territorio nacional que va a ser muy debatido. Acá debería haber en este mapa otro espacio amarillo en todas estas 3 provincias, Salta, Jujuy y Catamarca, ¿no? Que es la gobernación de los Andes, que va a existir hasta 1950 aproximadamente, cuando el Estado Nacional decida dividir ese territorio nacional en 3 espacios y va a otorgarle la jurisdicción de esos 3 espacios a las 3 provincias, Jujuy, Salta y Catamarca. El desafío es muy grande, así que los invito a que nos acompañen a leer en este punto 1.2 y bueno, esperemos que sea leve el problema que les estamos tratando de explicar y que se animen a consultar si tienen dudas. Gracias.